Ser ludista no tiene nada que ver con la lúdica o con lo lúdico. Más bien tiene que ver con el ludismo, como forma de reacción radical, específicamente ante la pérdida de empleos causada por la automatización o por la maquinación de las labores, como puede suceder ahora por la inteligencia artificial. Puede suceder ahora por la inteligencia artificial. Entre 1811 y 1812 se presentó en Inglaterra un movimiento de destructores de máquinas integrados por artesanos y por obreros en pleno auge de la llamada Revolución Industrial, que básicamente era una revolución causada por las máquinas, por la introducción de maquinaria en la producción que antes era toda a mano, A golpes de mazas, de martillos, dañaban las máquinas o las incendiaban. El iniciador y líder de ese movimiento fue el señor Ned Ludd, o Ludlam, dice otro texto, que era un trabajador de una aldea en Anstey, Inglaterra, en el condado de Leicester. La vida de este señor parece más de leyenda y hay muchas dudas sobre algunos de los detalles biográficos, al punto que algunos historiadores consideran que ese pudo ser un seudónimo y no el nombre real del líder de ese movimiento. Sin embargo, se habla de Ludd y del ludismo. En todo caso, en la noche del 11 de marzo de 1811, Ludd incendió varias máquinas textiles, a modo de protesta contra la represión que sufrieron los manifestantes obreros que protestaban por la introducción de máquinas que desplazaban el trabajo obrero. Así se inició la oposición al maquinismo o a la maquinización del trabajo y a toda la forma de tecnología, podríamos decir. Los ludistas pedían que la tecnología se introdujera, se aplicara de una forma más humana, entre comillas, y no simplemente de manera generalizada. Se estima que los ludistas destruyeron unas 1000 máquinas hilanderas inspirados en el llamado Capitán Ludd. En general es cierto que la introducción de máquinas a muchos procesos manufactureros generó desocupación parcial entre los obreros ingleses. Claro que ya las guerras napoleónicas que entonces enfrentaban los ingleses habían causado problemas económicos, habían causado baja en los salarios de los trabajadores, también. Y en ese entonces, recordemos, se trabajaba 14 horas diarias en condiciones muy precarias y muy poco higiénicas. Se puede afirmar que las máquinas destruidas generalmente eran las de las fábricas donde pagaban los peores salarios o producían los objetos de más mala calidad. Curiosamente. Para contrarrestar y reprimir este movimiento de los ludistas, de los antimáquina, el gobierno británico tuvo que desplegar alrededor de 12.000 soldados para perseguirlos y capturar a estos activistas, mientras simultáneamente seguían participando en el desarrollo de las llamadas guerras napoleónicas. Y desde el punto de vista judicial se estableció entonces la pena de muerte para quienes participaran en la destrucción de esas máquinas. Se sabe que alcanzaron a enviar a la horca a 15 personas, que deportaron hacia Austria a otros 8 y a 5 más los enviaron a prisión. Todo este movimiento ya se había extinguido en 1813, un año y medio después de su inicio. Casi 2 siglos después, en 1996, surgió otro movimiento ludista o neoludista, integrado por quienes se oponían a que se incrementara la automatización, ahora sí, por computadores y demás. En este caso, los computadores eran los enemigos contra los que se luchaba y en general lo que llamamos las nuevas tecnologías. Como dato curioso, en el ámbito musical ya, en el año 2018, un grupo de inglés de rock llamado Dogs from the Grapes o Los Perros de las Uvas compuso una canción que recuerda al señor Ned Ludd, al Capitán Ludd. Se llama La balada del Capitán Ludd, una mezcla entre folk inglés, rock y tal vez un poco de ska. Narra la historia de este personaje
y hace un llamado a actuar de nuevo en nombre del capitán Luth. Estas han sido formas de protestar ante los cambios en el mundo del trabajo que siempre tendrán impacto social, Porque sí.